El curso de periodismo. Hasta ahora 25 personas han expresado su interés en el curso de periodismo. El curso de periodismo, lo que no sé es todavía cómo darlo. Si lo grabo o lo damos en vivo, si me consigo uno de estos pizarrones de blancos, de borrado con rotuladores de colores, o si preparo un PowerPoint más decente, o si hago una mezcla de todo. Creo, el problema es, yo puedo darlo en vivo, pero no puedo interactuar, no creo que fuera razonable interactuar en vivo, es decir, yo puedo dar una clase de 45 minutos y luego me mandan preguntas, que las vamos a la siguiente clase, y doy otra clase de 45 minutos. Yo calculo que son 8 o 10 clases las que se tienen, en las que se puede reunir esto que sería un taller de géneros periodísticos. Es decir, vamos a hablar de la historia del periodismo, del significado del periodismo, de lo que es la prensa, y luego vamos a hablar de los elementos clave de los distintos géneros periodísticos. ¿Qué es una noticia? ¿Qué es una nota corta? ¿Qué es un reportaje de fondo? ¿Qué tipos de entrevistas hay? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se preparan los distintos tipos de entrevistas? De verdad, se ven cosas que horrorizan, de verdad. El otro día estaban entrevistando, creo que es Gillian Anderson la que hizo el papel de Margaret Thatcher, ¿no? Recientemente. Gillian Anderson, creo que sí, la que era de Expedientes X. Y entonces una periodista le pregunta, ¿y ha hablado usted con Margaret Thatcher sobre la representación que ha hecho usted de ella? Pero entonces le pregunta al chico que hizo el papel de Brian May, y tú has hablado con Brian May, y él te cuenta que sí, efectivamente se reunió con Brian May y estudió sus gestos y su forma de hablar y tal. Y la actriz se quedó como, ¿qué le contesto a esta sin decirle que es imbécil profunda? Que no se ha enterado que Margaret Thatcher murió hace un montón de años. Que un periodista, que alguien que cobra dinero de verdad, como periodista pueda hacer esa pregunta, que no se haya siquiera enterado de quién recoños es Margaret Thatcher y por qué la está interpretando Gillian Anderson, si es la actriz, si no, ya saben que con los nombres soy terrible. Ese es el tipo de cosas que yo no soporto en el periodismo actual, y así las veo uno por todos lados. Preguntas absolutamente idiotas, gente que no ha hecho sus deberes, gente que no se ha preparado, porque cree que como es guapa, que generalmente los que salen en la tele tienen el requisito de ser guapos, porque es guapa o porque es joven, ya no necesita prepararse. Entonces, veríamos los distintos géneros periodísticos y la situación general del periodismo. Yo creo que con 8 o 10 clases podríamos hacerlo, y yo creo que podríamos cobrar unos 25, 30 euros. ¿Qué les parece? Luego díganme por correo, no me lo digan en el chat, porque el chat desaparece y no se le vuelve a ver. Pero si les parece bien, 25, 30 euros por cabeza, y obviamente los vamos a dejar grabados para que otras personas los puedan ver, aunque ya no puedan interactuar directamente o puedan interactuar por correo electrónico. Todo esto es muy vago, lo siento, es terriblemente vago, pero no lo tenía yo claro, pero tengo muchas ganas de hacerlo.